nuestros derechos permanentemente. Y hoy lo vuelvo a decir, o sea, si mañana se me vuelve a caer la señal del celular porque no sé por qué colapsa, porque tecnológicamente no lo entiendo, y le tengo que preguntar a mis compañeros, oye, ¿tú tienes señal? Yo sí, ¿qué tienes? ¿Esta o la otra? Entonces tengo que tener 2 o 3 teléfonos para tener servicio permanente. Soy un consumidor afectado. Si yo soy usuario del aeropuerto de Tababela, por ejemplo, y es evidente que hay algún tipo de problema ahí, que los que no quieran ver será porque no están utilizando, pero los que utilizamos el servicio entendemos que Quito está siendo de alguna manera perjudicada. En uno de sus 2 aeropuertos, porque yo soy de los que sostengo que esta capital, mi capital, tiene el privilegio de tener 2 aeropuertos, el de La Tacunga y el de Tababela. Eso es un privilegio, pero yo siento que no tengo el servicio igual en ambos aeropuertos, entonces soy un consumidor afectado. Si vengo desde Guayaquil y solo tengo una frecuencia y nada más en el día, pero que llega rumbo a La Tacunga para llegar a Quito, y hay multiplicidad de frecuencias que no todas llegan a tiempo, y muy pocas creo que llegan a tiempo, desde Guayaquil hacia Tababela, soy afectado como consumidor. ¿A quién acudo? ¿A la autoridad aeronáutica? ¿O acudo al defensor del pueblo? Pero quiero que esa autoridad a la que acudo tenga realmente una norma que permita tener una solución. Lo que ustedes han manifestado, señora, yo me siento feliz de tenerlas aquí. Quisiera hacer pública una invitación permanente, tomándome esa iniciativa que siempre Sol tiene de que nos acompañen siempre en la comisión, porque esta comisión de desarrollo económico, productividad y microempresas tiene que ver con tantas cosas importantes, y qué bueno saber la opinión de ustedes siempre, lo que ustedes piensan en función de lo que está pasando en el país. Ustedes no fueron actores, ustedes son actores de lo que está ocurriendo, y tenemos que combinar la experiencia con a veces la imprudencia de querer ser innovadores en muchas cosas y podernos equivocar. Ahí es donde viene siempre la sensatez. Hay cosas que pueden ser muy visibles para sectores con experiencia como ustedes y que no lo son necesariamente para otras personas, pero es precisamente porque han vivido, porque conocen, porque saben. Así que este espacio de esta comisión, Sol, que es una coordinadora excelente siempre de tenerlas presentes, será siempre un espacio donde ustedes estarán presentes las veces que quieran, sin necesidad de una invitación expresa. Quiero decirlo porque las he visto en varias comparecencias, algunas caras conocidas. Sé que es una motivación del asambleísta Buen Día, pero además lo celebro. Y a nuestros compañeros nuevamente emigrantes, resaltar en esta última parte de mi intervención la nobleza de su comparecencia. Teniendo tantos problemas allá, tantas cosas, han identificado los problemas que tienen sus padres, sus madres, sus hijos que viven acá en el Ecuador. Nosotros vamos a seguir trabajando con eso. Con esos comentarios, Paulina, quiero darle la palabra para que responda un poco a las inquietudes previo a hacer una clausura oficial ya de esta Comisión General. Ingresamos entonces a la última parte de este encuentro, aquí en la sala 1 de la sede legislativa, en la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico. Interviene en este momento la doctora Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo, en respuesta a la serie de inquietudes y observaciones que se han presentado en el transcurso de esta mañana. Comisión General. He recogido algunos temas que están relacionados con los derechos de los consumidores y también temas que en lo personal y como Defensoría del Pueblo nos afectan, que es el asunto de las sociedades racistas y xenofóbicas, la cuestión de la discriminación y la violencia que se produce a partir de prejuicios inadecuados. Sobre el primer tema, que se refiere a los consumidores, en efecto, los ejemplos que hemos escuchado en esta mañana son una evidente muestra de que el sistema de protección de consumidores actualmente es insuficiente para atender las necesidades del consumidor como sujeto de derechos. De hecho, considero yo que el cambio de nombre no es simplemente una cuestión semántica, sino que tiene un significado que es entender a las personas usuarias y consumidoras como sujetos de derechos y en función de eso aplicar un enfoque de protección de derechos, que es lo que no existe en la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Más allá de la defensa del consumidor, creo que debemos pensar en la protección del derecho
de los consumidores como grupo vulnerable. Además, grupo de atención prioritaria. Y en esa línea la Defensoría del Pueblo tiene este planteamiento que yo lo he expuesto anteriormente y que se compone de 3 espacios que pensamos en el enfoque de la protección integral. El primero que hablábamos, que era el de las políticas públicas que deberían ser ejercidas por la autoridad rectora, que debe ser el ministerio correspondiente, y que estas políticas públicas deben propender a modificar las estructuras en las relaciones de poder entre proveedores de bienes y consumidores. Me refiero exclusivamente al sector, al espacio de las relaciones privadas de consumo, en los consumos de bienes y servicios privados. En principio, estas políticas públicas tienen que permitir lo que decía, la transformación de las relaciones de poder para que el mercado sea equilibrado, para que nuestra sociedad, en cuanto a los intereses económicos de los consumidores y los intereses sociales de los consumidores, sean equilibrados en función de las ganancias de los proveedores. Esto significa, desde la perspectiva del enfoque de derechos, que nosotros debemos educar a los ciudadanos y ciudadanas como consumidores, fortalecer las asociaciones como las plataformas de afectados de las hipotecas, que es un buen referente en España, como las organizaciones de personas adultas mayores que se están reclamando su derecho a una atención prioritaria en el servicio de transporte público, y en general la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe promover estas asociaciones de consumidores que permitan exigir adecuadamente los derechos al Estado, en este caso, que es quien tiene que proteger y regular, y la reparación debida a los proveedores de bienes que, en función de este mercado imperfecto que tenemos, afectan los derechos especialmente de los consumidores. Y finalmente, lo más importante en esta estructura o en este sistema, ya habiendo logrado una política pública adecuada, creo que está en la reparación, no en la sanción. Decía el asambleísta Patricio Donoso que es importante que el Estado regule, pero no controle. Yo entiendo que el enfoque que plantea el asambleísta se refiere al control entendido como sanción. No necesariamente el control significa sanción. El control para nosotros como Defensoría del Pueblo significa reparación y solución de conflictos para proteger los derechos de los consumidores. Que yo como consumidora de un bien público, de un bien privado o de un servicio privado pueda sentir que realmente me resolvieron el problema, porque no necesariamente si un producto me afecta en mi salud o en mi seguridad, la sanción correspondiente al proveedor lo va a resolver o me va a reparar el tema. Además de eso, no necesariamente la sanción incita o invita a que nosotros queramos reclamar, porque si no nos solucionan, ¿de qué me sirve que sanción? Entonces decido no reclamar y viene todo el tema del impedimento o de la vulneración de la tutela efectiva administrativa y judicial. Entonces, lo que les decía, la reparación es súper importante en el marco de la perspectiva de la protección de derechos del consumidor, no solo la defensa, sino la protección de los derechos del consumidor, porque la ciudadanía necesita soluciones inmediatas. Ahora, las soluciones inmediatas pueden estar en el espacio administrativo y dependiendo de la calidad de usuarios y consumidores también tiene un tratamiento diferente. Me había olvidado hace rato de hacer esta distinción, pero a partir del análisis del asambleísta Donoso quisiera aclarar algunos temas. En primer lugar, la propuesta de la Defensoría del Pueblo en el espacio de consumidores, entiéndase consumidores como personas que consumen, valga la redundancia, bienes o servicios privados, y los usuarios que son fundamentalmente aquellos que reciben servicios públicos, ejercidos por el Estado o por particulares que prestan servicios públicos, como es el caso de la comunicación y la información, y también es el caso de la educación y la salud y el transporte, que son servicios públicos prestados por el Estado y también por particulares como los gremios de transportistas, por ejemplo, las clínicas privadas, los medios de comunicación social privados en general, ¿no? Entonces, en principio, cuando nos referimos a consumidores, lo que nosotros estamos planteando es que el consumo de bienes y los conflictos producidos a partir de esa relación
de mercado entre la oferta y la demanda de bienes pueda resolverse de manera inmediata, como decía Soledad, buen día, y expedita y efectiva. La mejor forma, porque además son relaciones en el ámbito privado, es que la Defensoría del Pueblo pueda asumir un rol de mediación y que sea ese rol de mediación un rol definitivo que tenga efecto de cosa juzgada para que las personas, tanto proveedores como usuarios, se obliguen, y en el caso de que el proveedor no cumpla con su responsabilidad, que es un caso que tenemos en la Defensoría del Pueblo, en el que una persona fue a solicitar un crédito en un almacén de muebles, hizo la solicitud de crédito y al final le negaron, supuestamente porque era abogada, ¿no? Entonces, ella puso la demanda en la Defensoría del Pueblo y se llegó a un acuerdo, pero este acuerdo, los proveedores dijeron, sí, le vamos a dar el crédito, no vamos a discriminarle, pero ha pasado mucho tiempo y hasta ahora no recibe el crédito, ¿no? Porque no tiene ningún mecanismo de coacción o un mecanismo efectivo que permita que la palabra dada por el proveedor pueda ser efectivamente cumplida. Entonces, la Defensoría del Pueblo actúa como mediador y el proveedor y el consumidor se ponen de acuerdo a través de un acta de compromiso que tiene efecto de cosa juzgada, y si no se cumple, entonces se puede aplicar orden de apremio para que el proveedor cumpla con sus responsabilidades. Esto se lo puede hacer en un tiempo de 8 días, de 15 días y hasta 30 días, ¿no? Que es un tiempo razonable para que el consumidor sienta que existe una verdadera reparación. Ustedes saben que la justicia tardía no es justicia. Entonces, esa es la primera propuesta en el ámbito de consumidores. Y en el ámbito de los servicios públicos, si hablamos de usuarios, la Defensoría del Pueblo, y no solamente en esta ley, sino en el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que de hecho vamos a presentarlo próximamente a la Asamblea Nacional, estamos planteando un tratamiento diferente. Como se trata de servicios públicos que presta el Estado y particulares en uso de la prestación de servicios públicos, la Defensoría del Pueblo propone sí aplicar los procedimientos establecidos en el artículo 215 de la Constitución de la República y especialmente las investigaciones defensoriales que plantea nuestra ley orgánica, que van a ser investigaciones sumarias, pero que sí garantizan un proceso en el que las personas puedan tener derecho a la defensa y garantías del debido proceso, porque sí involucraría espacios de sanción a las infracciones cometidas por la vulneración de servicios públicos, sabiendo que los servicios públicos son un mecanismo para la garantía de derechos fundamentales, también el del consumidor y otros derechos fundamentales. Entonces, el tema de los servicios públicos tendría un tratamiento diferente. Y lo otro que es el tema de los espectáculos públicos, las transmisiones de radio y televisión, las prohibiciones que se puedan realizar y todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión sin censura previa y con responsabilidad ulterior. La Ley Orgánica de Comunicación define y determina la institucionalidad de regulación y de control correspondiente, y que creo asambleísta Donoso, que es quien, respetando las instituciones democráticas del Estado, tiene que decidir en función de los derechos fundamentales de las personas qué se hace y qué no se hace, ¿no? Nadie dice que una persona no puede ver telenovelas y el fútbol. Creo que a todos nos gusta el fútbol y a la mayoría nos gustan las telenovelas. Y tampoco es un rol de mujeres y de hombres, que el fútbol lo ven los hombres y las telenovelas las mujeres, pero creo que todos los contenidos, y esta es una cuña de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la lucha contra la violencia y la discriminación, que es importante valorar a propósito del racismo al que me voy a referir hace rato, que las telenovelas, el fútbol, los entretenimientos, la publicidad, la propaganda, la información, la comunicación y la difusión deben considerar la dignidad de las personas, y se debe valorar y regular y decidir y tomar decisiones en el plano legislativo, en el ámbito de la regulación y en general en el Estado, decisiones relacionadas con la dignidad de las personas y no solamente por nuestras preferencias por el fútbol o las telenovelas. Y finalmente las telenovelas deberían mejorar su contenido para que sea menos racista, sexista y discriminatorio. Eso en cuanto al tema de consumidores. Y no quería dejar de referirme al tema que citó nuestra amiga Jenny de España, con quien me solidarizo muchísimo. Todas las mujeres en el Ecuador y en España somos víctimas de discriminación. Creo que cuando somos mujeres migrantes,
mujeres pobres y mujeres sudamericanas, tenemos doble, triple y 4 veces más condiciones de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo está con ustedes, estamos siempre presentes en la lucha contra la violencia y la discriminación, y estamos en Ecuador y en España, en el marco de nuestras competencias, luchando para que los contenidos y los mensajes de la televisión, de la radio, de la prensa, no promuevan el racismo, no promuevan el sexismo, la discriminación, el odio contra las mujeres, la misoginia, las dificultades que tenemos para entrar en la vida pública, y en eso como mujer y como Defensoría del Pueblo estamos siempre luchando, ahora desde el Consejo de Regulación, y creo que estamos con ustedes siempre y cuenten con ello. Y finalmente, en el tema de las hipotecas, yo quisiera, señor presidente, con su venia, darle paso a la compañera Daniela Pacheco, que es nuestra delegada en España, para que nos cuente ya en cuanto a los casos y las preguntas tanto del compañero de España como del asambleísta relacionados con lo que estamos haciendo en la protección a nuestros compatriotas migrantes. De mi lado, muchas gracias, señor presidente. Gracias, Paulina. Con la intervención de Daniela vamos concluyendo esta comisión general. Nos enlazamos con la Casa Legislativa, precisamente para escuchar en este momento, en respuesta a lo que plantearon los integrantes de la Casa Legislativa de España, tenemos la intervención de Daniela Pacheco, precisamente sobre el tema de las hipotecas. Sintiendo la cabeza con mucho gusto. Qué bueno, Esteban, que nos podemos reencontrar en estos espacios ahora en Ecuador. Voy a contestar tus preguntas puntualmente y luego quisiera hacer algunas referencias en términos al trabajo de la Defensoría interinstitucional con las instituciones del Estado que nos encontramos en el exterior y que tenemos un rol articulado de protección de derechos humanos. En primer lugar, en materia de consumidores y usuarios, en España esta competencia no nos acompaña, porque evidentemente es una competencia que se da a través de la ley de consumidores aquí en Ecuador, y que en España el sistema está diseñado de otra manera. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo de España tiene la competencia para regular el tema de consumidores y usuarios. A quienes les corresponde es a las comunidades autónomas a través de las tribunas del consumidor. Eso no significa que si un usuario, un consumidor en este caso, es ecuatoriano, que se acerque a nuestras instalaciones a preguntar sobre un tema de usuarios y consumidores, nosotros no le vamos a dar la información, asesoramiento para que acuda a estas tribunas. Incluso la propia denuncia de los malos prestación de servicios en España está digitalizada. Algunas comunidades, algunas tribunas del consumidor tienen la propia denuncia online. Entonces nosotros les podemos asesorar para que el contenido de su denuncia no vaya a ser desechado. Por otro lado, un tema estratégico nuestro como Defensoría y como Estado ecuatoriano es en relación a la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quizás una breve resumen de lo que hemos hecho en este tema particular. La Defensoría del Pueblo, en el marco de acciones interinstitucionales con la Embajada del Ecuador, con el Ministerio de Movilidad Humana ahora y con los consulados, hemos detectado la problemática hipotecaria que afecta alrededor de 15.000 familias, es un estimado nada más, creemos que son mucho más, y a las cuales se ha atendido a través de servicios jurídicos de asesoramiento alrededor de 7.000 familias que se han acercado a los consulados de Valencia, Barcelona, Murcia y Madrid en un convenio específico que existe entre la Embajada del Ecuador en España y Defensoría del Pueblo. Pero en el marco de nuestras competencias de la Constitución del artículo 215, que establece la defensa de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, la Defensoría del Pueblo desarrolló un litigio estratégico. Y en eso debe entenderse lo que es el concepto de litigio estratégico. Evidentemente es imposible patrocinar 15.000 causas ante los juzgados españoles, ¿no? El sistema de justicia en este sentido español no está respondiendo efectivamente. Pero nosotros hicimos un proceso de contar con entrevistas, hicimos un proceso de investigación para detectar casos que en un corto tiempo procesalmente pudieran agotar recursos internos. Siempre que uno acude a sistemas internacionales de protección, se tienen que primero agotar las vías de justicia ordinaria en los países, porque los sistemas de protección internacional son subsidiarios
no son los iniciales. Se supone que los estados tienen que ser soberanos en la aplicación de justicia, de mecanismos de protección. Ellos son los primeros responsables. Una vez nosotros agotados de estas instancias, elegimos 4 casos estratégicos, de los cuales a uno concluimos con la dación en pago del caso, otro está presentada la demanda en Estrasburgo y los otros 2 se están agotando los recursos internos. Al momento tenemos la suspensión de la ejecución hipotecaria, que para nosotros a nivel procesal es un éxito, ¿no? Quizás en el litigio hacia el tribunal nos está deteniendo, pero para nosotros primero están las personas. Un caso de ellos, que es el caso de la familia Solórzano, está ahorita ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fase de admisibilidad. Esto es importante que lo conozcan. El tribunal se demora entre aproximadamente 6 meses o más debido a la cantidad de trabajo que tiene. No responde ante los peticionarios la razón de la inadmisibilidad y tampoco por qué se demora. Incluso uno puede interponer los escritos que uno estime necesarios solamente cuando el tribunal se reúna, analice el contenido del mismo, emitirá su criterio y decidirá si lo acepta o no. Nosotros tenemos buenas expectativas de que este caso puede pasar la admisibilidad y en ese sentido que el tribunal resuelva cuáles han sido las vulneraciones de derechos. Lo que nosotros planteamos cuando se planteó la demanda, que fue en enero de 2013, que se presentó, que fue el defensor del pueblo a presentar directamente esta demanda, es que hay varios derechos que están vulnerados por la normativa de ejecución hipotecaria en España. Esa normativa no concuerda con la normativa de consumidores y usuarios que ya tiene la propia Unión Europea. De hecho, hay una sentencia de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otro tribunal internacional, que ya determinó que la legislación española no está en el marco de lo que la Directiva de Consumidores y Usuarios en el tema de contratos hipotecarios establece. Y a raíz de eso, España realiza una modificación legislativa, que nosotros cuestionamos el contenido de esa legislación, en mayo del 2013, un poco dando cumplimiento a este llamado de atención que hace el tribunal. Sin embargo, nosotros creemos que esta normativa todavía no garantiza los derechos de las personas hipotecadas. Dejó al margen, sin ninguna disposición transitoria, ni general, ni nada por el estilo, a los casi 480.000 personas que están, o 400.000, perdón, personas que han sido ya desahuciadas por esa ley. No estableció ninguna medida en relación a esas personas. Y para la gente que estaba en procesos hipotecarios y que aducía que había cláusulas abusivas en los contratos, que eso es un tema que saltó en evidencia en el marco de las investigaciones que se han hecho, jurídicas y de todo tipo que ha hecho, por ejemplo, la plataforma, solamente se concedió 1 mes de plazo para que la gente interponga dichas cláusulas abusivas. Conociendo la problemática hipotecaria que hay en España, el plazo de 1 mes nos parece poco razonable. En todo caso, estamos a la espera de la admisibilidad de esa demanda. En relación a la defensa en Italia, asambleísta Melo, tomo nota de esta particular atención que usted nos da y transmitiremos al defensor del pueblo digamos, esta necesidad de poner atención en el tema hipotecario en España, que sí es verdad. A diferencia de España, la cantidad de personas que han sido afectadas es menor, incluso todavía la problemática no salta tan evidente como ocurre en España. Solo para darles una idea, la plataforma de afectados por las hipotecas calcula que en España al día se producen 532 desahucios. Esa es la problemática real. Y dentro de esos 532 habrá muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Por otro lado, es importante que nosotros en estos espacios podamos aclarar cuál es el rol de la Defensoría en el exterior. Como yo les hablaba antes, la Constitución establece que nosotros, en este sentido, Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora Ministerio de Movilidad, consulados, embajada, la propia Defensoría, formamos parte de un sistema articulado de protección de derechos humanos. Este sistema de protección tiene límites a las atribuciones soberanas de los estados. Son ellos los que en primera instancia generan su propio marco de protección de los derechos humanos. Nosotros trabajamos por nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, pero adicionalmente cumplimos un rol complementario. Cuando no es nuestra debida competencia directa, nosotros lo que hacemos es trabajar interinstitucionalmente, ya lo hemos hecho en varias ocasiones,
desde el Ministerio de Movilidad Humana, la embajada, los consulados, procesamos los casos que tenemos y luego identificamos cuál es la institución en España responsable del tema. Y vamos haciendo un acompañamiento a esa institución a la que le corresponde trabajar los temas. Sin embargo, a veces nos encontramos con la problemática de que muchos casos deben resolverse a través de patrocinio jurídico directo. Ninguna de las instituciones antes mencionadas tenemos presupuesto para un patrocinio directo. Además, tenemos limitaciones reales en el marco de la soberanía y de que no somos abogados que estamos litigando en el sistema español. Otra problemática que nosotros nos encontramos es que, por ejemplo, en España, no estoy segura en Italia como sea, no existe una defensoría pública. No existen abogados del Estado que mediante, por oficio, tramitan los casos directos de personas en cuestiones de vulnerabilidad, lo que sí existe en el Ecuador hace un par de años. Aquí en el Ecuador, una madre que tiene derecho a alimentos y que quiere exigirlos, va a la defensoría pública, le dan un defensor de oficio y ese defensor de oficio presenta su caso en un tribunal específico. Entonces, ahí en España, por ejemplo, hay la limitación de que hay abogados de turno de los colegios de abogados. Este es un servicio opcional, que los abogados que tienen un sentido social un poco familiarizado a los temas de problemáticas de vulnerabilidad, entre esos temas extranjería, dan una parte de su tiempo para que les otorguen casos de patrocinio directo, en casos de personas que no puedan pagar un abogado. Entonces, en ese sentido nosotros no es que no queramos trabajar en algunos temas directos de patrocinio, tenemos dificultades presupuestarias y de competencia también. Y es importante que nuestros compatriotas lo sepan, porque ese tema a veces se tergiversa, nosotros como instituciones estamos volviéndonos locos a ver cómo intentamos solucionar, porque sabemos que para que la gente llegue a nosotros es porque tiene una necesidad real de atención. Y por último, hacer un llamado para que tratemos en una sesión en la comisión que corresponda los temas de problemática en el exterior. Creo que ahora la crisis financiera hipotecaria es muy grave y eso que no hemos tratado los temas también en Estados Unidos. Los temas en Estados Unidos son muy complicados en materia de derechos humanos. Eso es un tema particular que, bueno, evidentemente esta era una comisión que trataba el tema de consumidores y usuarios. Agradezco que se nos dé estos espacios para poder, por lo menos, plantear nuestras inquietudes, nuestras problemáticas, nuestras dudas en relación a nuestro trabajo en el exterior, que no es fácil. Tenemos limitaciones presupuestarias y además de competencia, porque evidentemente en la institucionalidad del Estado ecuatoriano allá se ve en el marco de un proceso, tenemos que tener también respeto a la soberanía y a las decisiones de los gobiernos que están ahí, por ejemplo en España y en Italia y en los otros países donde nos encontramos en el exterior. Muchas gracias, muy amable, realmente muy completa esa explicación. Quería aclarar que cuando hacemos estas comparecencias, estas reuniones, se prevé una agenda para poder estimar los tiempos y los temas que se van a discutir. En el caso de Italia, de la Casa Legislativa que nos están escuchando, nosotros recibimos únicamente una solicitud de intervención sobre este tema que fue de la asambleísta. Si hay espacio para otros temas, lo podemos programar en una nueva reunión, pero en orden, porque no hay otra forma de poder actuar dentro de esta comisión, sino en un orden establecido para que todos puedan opinar. Sin embargo, quiero hacerle conocer al señor Germán Pérez y al señor y a los señores que hacen denuncias sobre pagos de juicios de alimentos y otros temas, que el asambleísta Esteban Melo, que es el representante de la zona donde están ustedes en el exterior, con mucho gusto me ha indicado que se va a comunicar, se va a contactar para poder conocer cuáles son las preocupaciones en particular sobre estos temas. Solamente me resta agradecer en primer lugar a Paulina Mogrovejo por la gentileza de su comparecencia, nuevamente desearle una pronta recuperación al defensor del pueblo, agradecerle a sus asesores, asistentes, obviamente a las personas que nos han acompañado gentilmente, a las personas de las casas legislativas de España, de Italia, a los señores y señoras asambleístas, y doy por terminada esta comisión general y se clausura la sesión.
De esta manera concluye la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, precisamente en la que se ha tenido la oportunidad de escuchar a varios actores, precisamente en relación al proyecto de ley orgánica de derecho de las personas usuarias y consumidoras, con la presencia de la doctora Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo, y precisamente también sobre esta materia han estado presentes algunos miembros de las asociaciones de las personas con discapacidad, así como también de gente relacionada con el trabajo y con las observaciones que deben presentar para esta normativa. Y precisamente antes de cerrar esta transmisión a través de la televisión legislativa, que estamos en directo para las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, estamos en esta oportunidad con la doctora Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo, que ha intervenido en esta oportunidad sobre este tema de importancia que ha estado pendiente aquí en la Asamblea Nacional. Hay mucho que hacer, doctora, en relación a esta materia. ¿Qué es lo que, cuál sería el siguiente paso? En este momento esperamos, ya concluido el segundo debate en el periodo legislativo anterior, que el asambleísta ponente, que es el doctor Juan Carlos Calcinelli, presente ya para la votación correspondiente los argumentos que ha presentado la Defensoría del Pueblo y la propuesta en general de la Defensoría del Pueblo, y que de esta manera podamos proteger adecuadamente a los consumidores. Quisiéramos aprovechar su presencia, doctora. Usted es parte del Consejo de Regulación de la Comunicación. ¿Cómo avanza el trabajo? ¿Cuál ha sido el cronograma de actividades, principalmente en relación a este tema, que también es de interés para la ciudadanía del país? Estamos ya con oficina. El Defensor del Pueblo nos ha facilitado un espacio en la Chiris y la Tierra provisionalmente, pero de todas maneras el Consejo continúa buscando un lugar donde podamos funcionar permanentemente. Además de eso, estamos ya desarrollando los productos y la estructura orgánica funcional del Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información, y ojalá ya antes de los 60 días que establece las disposiciones transitorias de la Ley de Comunicación podamos contar con el reglamento general a la Ley de Comunicación y empezar el trabajo adecuadamente. ¿Cómo va el tema de las frecuencias, por ejemplo? Uno de los aspectos que consta en las transitorias. Esperamos que la Autoridad de Telecomunicaciones remita el informe correspondiente de manera oficial al Consejo de Regulación, y luego de eso, en el marco de nuestras competencias, nos pronunciaremos con respecto a las frecuencias. Una última inquietud, doctora. El tema de Cotel en los últimos días también ha sido muy comentado. Es un caso que no ha sido tratado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Información, más bien corresponde a la Autoridad de Telecomunicaciones. Por las noticias he conocido que se trata de un proceso iniciado hace 2 años por incumplimientos a la Ley de Radio y Televisión, así que corresponde a la Autoridad de Telecomunicaciones informarle a la ciudadanía el motivo por el cual se produjo este tema con Ecotel en Loja. Muy gentil, gracias a la doctora Paulina Mogrovejo. Muchas gracias a usted. A usted. Hemos dialogado con la doctora, que es parte del Consejo de Comunicación y Regulación de la Comunicación en nuestro país, que ha estado presente aquí en